Hola, buenas tardes. Estoy estudiando en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, UVEC. Estoy estudiando la licenciatura en Derecho. Mi módulo se llama Juicio de Amparo, volumen 1, y mi asesora es Sofía Pérez Fuentes Sacramento. Me presento. Mi nombre es Mayra Leticia Martínez Fierros con matrícula 21036221. A continuación les hablaré sobre un reto, que es el reto 2, la jurisprudencia. Desarrollo. Respecto al caso número 1, señala qué método de integración, reiteración, contradicción de criterios o precedentes obligatorios se utilizó para la creación de dicha jurisprudencia. En el caso 1, la Suprema Corte de Justicia de la Nación puede ejercer la facultad de atracción para integrar jurisprudencia cuando el asunto implica el análisis de diversos preceptos constitucionales y legales. Se menciona expresamente que los requisitos de importación y trascendencia se cumplen cuando se solicita para integrar jurisprudencia por reiteración. Se citan varias resoluciones en las que la Corte atrajo asuntos similares en el 2007, 2010 y 2011. Todas las votaciones unánimes y mayoritarias, lo que muestra la repetición de criterios en distintos casos. El método de utilización fue la reiteración de criterios. La jurisprudencia formó parte de la repartición constante de decisiones en diversos casos sobre la misma problemática, la facultad de atracción y su alcance. La reiteración es uno de los métodos previstos en la ley de amparo anterior en el artículo 223 derogado, que establecía que la jurisprudencia se integra cuando existen 5 sentencias en el mismo sentido, sin contradicción entre ellas. La propia tesis señala que la facultad de atracción se ejerció para integrar jurisprudencias por reiteración, confirmado que no se trató de contradicción de criterios ni de precedentes obligatorias. Respecto al caso 2, se identifica cuáles son los razonamientos para que la jurisprudencia fuera sustituida por la jurisprudencia en el 2018 emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En la jurisprudencia en 2013 sostenía que el auto de citación a la audiencia de formulación de imputación al afectado la libertad personal del investigado, pues lo coloca en una situación de obediencia ineludible ante un mandato judicial. Por ello se considera que un acto de imposible reparación y procedía al juicio de amparo indirecto. En la jurisprudencia 2018 interrumpe el criterio anterior y establece que el auto de citación en la audiencia inicial no afecta la libertad personal, por lo que es improcedente el juicio de amparo indirecto. Los razonamientos para la sustitución fue de que la nueva interpretación sistemática del Código Nacional de Procedimientos Penales, la sala analizó el artículo 141 que regula la citación de la audiencia inicial. Concluyó que la citación es un acto de comunicación judicial para que el investigado acuda a la audiencia, no a una restricción inmediata de su libertad. Su distinción entre acto presente y acto futuro eventual, la citación en sí misma no afecta la libertad personal. Solo en el caso de inasistencia injustificada y el Ministerio Público lo solicita, podría ordenarse la comparecencia forzosa mediante la fuerza pública. En este escenario es condicionado y futuro, por lo que no puede considerarse un acto actual de afectación a la libertad. En esta revisión del concepto de acto de imposible reparación, en la sala determinó que la citación no encuadra en esta categoría, ya que no produce un daño inmediato en la esfera jurídica del investigado. Se traía de un acto fuera de juicio que no incide directamente de la libertad personal. La uniformidad con el sistema acusatorio oral. El cambio buscó armonizar la interpretación con el modelo nacional de justicia penal acusatorio, evitando que actos preparatorios como la citación fuera un objeto de amparo. Se privilegia que el control judicial se ejerce en la propia audiencia inicial, donde se puede debatir medidas cautelares
vinculatorias a proceso. Esta contradicción de criterios entre tribunales colegiados. Algunos tribunales sostenían que la citación sí afectaba la libertad personal, prescindía del amparo, otros consideran que era un mero aviso sin consecuencias jurídicas inmediatas, improcedencia del amparo. La primera sala resolvió la contradicción de tesis 141-2018 y fijó el nuevo criterio obligatorio en la jurisprudencia en la primera sala 2018. 3. Respecto a los casos 1, 2 y 3, indica qué época de seminario judicial de la Federación fueron publicadas las jurisprudencias. En las épocas de publicación en el caso 1 fue en el 2011, en la novena época, publicada en septiembre del 2011. En el caso 2 fue en el 2018, en la época décima, y la publicación fue en diciembre del 2018. En el caso 3 fue en el 2000, fue en la época novena y fue publicado en diciembre del 2000. 4. En el caso número 3 señala para qué autoridad es obligatoria la aplicación de dicha jurisprudencia. La jurisprudencia es la interpretación de la ley realizada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los tribunales colegiados de circuito. No constituye una norma jurídica nueva, sino que fija criterios obligatorios para garantizar certeza y uniformidad a la aplicación de la ley. En el artículo 94, párrafo sexto de la Constitución Federal establece que la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, funcionando en pleno o en salas, y la de los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para todos los tribunales del país. En los artículos 192 y 197 de la Ley de Amparo vigente en ese momento, también regulaban la obligatoriedad de la jurisprudencia. Autoridades obligadas a aplicar la jurisprudencia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, tanto en el Pleno como salas, deben de respetar y aplicar las jurisprudencias previamente establecidas. En los tribunales colegiados de circuito están obligados a seguir jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia y por ellos mismos cuando se entregan la reiteración o contradicción de esta tesis. Tribunales unitarios de circuito deben de acatar la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Tributarios de Colegiado. Los juzgados de distrito están obligados a aplicar la jurisprudencia en sus resoluciones. Los tribunales locales, quiere decir estatales, en la medida en que se conozca el asunto de relación con los derechos federales o constitucionales, también deben aplicar la jurisprudencia federal obligatoria. 5. En el caso número 1, identifica si se cumple con el requisito establecido en el artículo 223 de la Ley de Amparo respecto a los votos que deben emitirse para su aprobación. El planteamiento determina que sí, en el caso 1, en la novena época, se cumple con los requisitos del artículo 223 de la Ley de Amparo vigente en ese momento respecto al número de votos necesarios para la aprobación de la jurisprudencia. El artículo 223 de la Ley de Amparo anterior establecía que para una jurisprudencia fuera obligatoria debería integrarse por 5 sentencias en el mismo sentido, sin contradicción entre ellas, o resoluciones emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación o en pleno o en sala siempre que fueran aprobadas por la mayoría requerida. En el caso de las salas de la Suprema Corte de Justicia, el requisito era que las resoluciones se aprobaran por la mayoría de al menos 4 votos de 5 ministros que integraran cada sala. Las votaciones fueron reportadas en la Facultad de Atracción 10-2007, unanimidad de 4 votos. En la Facultad de Atracción 78-2010, unanimidad de 4 votos. En la Facultad de Atracción 120-2010, unanimidad fueron 4 votos. En la Facultad de Atracción fueron 168 en el 2010, unanimidad de 4 votos. En la Facultad de Atracción 13-2011 fueron 5 votos. Si se cumple con el requisito del artículo 223 de la Ley de Amparo, todas las resoluciones fueron aprobadas por
unanimidad de 4 votos o por 5 votos, lo que satisface la mayoría exigida en la primera sala de la Suprema Corte de Justicia. Además, se alcanzó el número de 5 sentencias en el mismo sentido, lo que permitió integrar la jurisprudencia por reiteración de criterios. Conclusión. Bueno, en esta conclusión sobre la importancia y la utilidad de jurisprudencia, la jurisprudencia constituye uno de los pilares fundamentales del sistema judicial mexicano, pues la garantiza uniformidad, certeza y coherencia en la aplicación de las normas. A través de ella, los tribunales superiores fijan criterios obligatorios que orientan a todas las autoridades jurisdiccionales, evitando interpretaciones contradictorias y fortaleciendo el principio de seguridad jurídica. Su utilidad radica que integra y complementa la ley, resolviendo vacíos normativos y adaptando las disposiciones a nuevas realidades sociales. Otorga certeza a los ciudadanos, quienes pueden prever cómo serán resueltos casos similares en el futuro. Fortalece el Estado de Derecho al vincular jueces y tribunales en la aplicación uniforme a criterios. Evoluciona el derecho, permitiendo que la interpretación judicial se ajusta a cambios legislativos, sociales y constitucionales. La jurisprudencia no solo interpreta la ley, sino que también dinamiza y actualiza, convirtiéndose en una herramienta indispensable para garantizar justicia efectiva, igualdad o en el trato y en la estabilidad en el sistema jurídico.